Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más de la clase del manual Ven Sígueme. Bienvenidos a su canal. Gracias, muchas gracias por acompañarnos cada semana. Gracias por seguirnos en esta serie o en este año de poder estudiar el manual de Ven Sígueme, el canon del Nuevo Testamento. Les extendemos una cordial bienvenida. Siempre leo sus comentarios. Gracias por suscribirse al canal y por recibir cada semana también las clases y obviamente poder sumergirnos en lo que son las enseñanzas de las Escrituras y conocer un poco más a Jesucristo a través de estas clases. Esta semana nos toca lo que es la semana del 19 de junio al 25 de junio, ya estamos terminando al mes de junio, así que hemos avanzado y ya casi llegamos al final de la vida más principal, que es las Escrituras, al final de la vida de Cristo. El día de hoy veremos lo que es los 4 libros canónicos, los 4 evangelios sinópticos, así se le llama, que son Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. Es bastante repetitivo, pero quizás es la parte más triste lo que vamos a ver. Así que esperamos que les agrade. Hay algunas cosas interesantes que vamos a tocar el día de hoy. No se olviden de que el propósito de las clases es poder conocer más a Jesucristo de tal manera que nos ayude a aumentar nuestra fe. Es verdad que va a haber divergencias, va a haber de repente puntos que no a todos les agrade, no a todos nos guste, pero el objetivo no es eso. El objetivo es conocer puntos de vista y de tal manera de repente analizándolo a uno, llegar a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o yo me rijo de esta manera. Ese es el objetivo. Como siempre les he dicho en las clases, el objetivo no solamente es escuchar el video. Es más, yo les he pedido, si se puede y cuando se pueda, que no miremos el video primero, sino primero leamos las Escrituras y después de ello, con el conocimiento adquirido, nosotros podamos escuchar el video. Es mucho mejor, de esa manera yo analizaría mejor. ¿Por qué? Porque yo también tendría una opción a poder analizar, que ese es el objetivo. Así que nos sumergimos a la clase. El título de la clase es Consumado es. Ese es el título de la clase, Consumado es. Este título está basado en Juan capítulo 19, versículo 30. En el versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ese es el versículo, fin del versículo. Consumado es. El significado, ¿qué es consumado? ¿Qué significa? Vendría a ser lo que significa la misión cumplida, la salvación efectuada, el rescate pagado. Eso es lo que está diciendo Jesús en otras palabras. Misión cumplida, Padre. Salvación ya efectuada, realizada. El rescate se pagó, Padre, a través de mi sacrificio. El rescate terminado. Jesús pagó el rescate. Eso significa consumado es. Por eso el título que pone el manual. El día de hoy en la clase veremos a Jesús ante Pilato. La clase pasada lo vimos, ¿verdad? Lo vimos una parte y hoy seguiremos también Jesús ante Herodes, la crucifixión, la muerte y la sepultura de Jesús. Así que un poco la clase es un poco triste el día de hoy. Es un poco triste, pero bueno, tenemos que analizarla y tenemos que conocer un poco más de ello. Haciendo paréntesis, como lo estábamos haciendo, hay una pregunta que siempre se hace. Y esa pregunta no me la han hecho ahora, pero siempre se hace en silencio. O a veces es una pregunta tímida, o la mayoría pregunta en silencio. ¿Cómo es Jesús o cómo fue en ese tiempo? ¿Verdad? Que es una pregunta. Y justo cuando estaba haciendo la clase se me vino a la mente esa pregunta que siempre se hace, ¿no? ¿Cómo fue Jesús físicamente? ¿Cómo lo fue? Porque a través de las Escrituras lo estoy conociendo, pero quiero visualizarlo un poco más, ¿verdad? Esa pregunta siempre está ahí en el limbo. Para ello, tenemos que saber y saberlo dentro de nosotros que no hay un color de piel mejor que otra, antes de hablar cómo era Jesús.
Entonces, Jesús, ¿qué color de piel fue? Si no hay una piel mejor que otra. Es como un judío, color medio trigueño, una talla promedio de un judío, usaba la ropa que usaban en ese tiempo. En ese tiempo se dice que la gente no era obesa, por ejemplo, físicamente, salvo los gobernantes, ¿verdad? Que siempre se le pone de gorditos. Por lo que Jesús, pues entonces era de contextura delgada, era un carpintero, una contextura delgada, de barba, porque eso era lo que usaban la mayoría, y de pelo largo. A veces he visto yo, quizás todos hemos visto fotos o láminas de un Jesús medio afeminado. Y estoy seguro que, yo sinceramente estoy seguro que no ha sido así, o no es así. No olvidemos que la vida de Jesús transcurre a los 30 años, promedio, lo que ponen. Era joven, en otras palabras, no débil, joven. Muchos dicen que no era hermoso también físicamente, para pues no atraer el deseo de nadie. Si a veces hemos visto a un Jesús rubio, yo no creo sinceramente que haya sido así, porque los judíos no eran así. Entonces él no tenía que llamar de esa manera la atención por su físico, sino todo lo contrario, era como alguien normal, por eso 30 años lo vio la gente y era alguien normal. También se alimentaba como los demás, por cierto, muchos dicen que tenía una mirada penetrante y profunda, que lloraba y también reía, y sobre todo un hombre como nosotros, pero con la diferencia que él amaba a todos. Eso sí, es una gran diferencia. A veces, como les dije, pues vemos a un Jesús rubio, de ojos azules, y obviamente se ve más anglosajón que judío, ¿verdad? No era tanto así, creo yo, creen los estudiosos. Hay una serie, ya están viendo en la imagen que he puesto, hay una serie que suena en todo lado. Ya no es nueva la serie, pero todavía la siguen dando, y como muchos ya tienen pues internet, todos a nivel mundial tenemos internet, la mayoría de personas, cable o redes sociales, o el famoso pues TikTok. Ahí lo pueden ver. Es una serie muy comentada, muy conocida. Es muy famosa y es la serie The Chosen. Se escribe como lo ven en la diapositiva, The Chosen. Así como lo ven ahí en la diapositiva, así se escribe y lo pueden ustedes buscar. ¿Qué significa? Pues los elegidos. Eso significa, los elegidos. Es muy buena serie, les recomiendo. Les recomiendo que lo vean. Es una serie muy bien hecha. Búsquenla y véanla. 100% recomendada. O si pueden, vean los extractos que está en TikTok, pues no, en TikTok ponen unos pequeños extractos. Para mí es la mejor serie, sinceramente, la mejor serie cristiana de todos los tiempos. Está muy bien escrita, bien actuada, bien hecha. Los actores son muy buenos. Me encanta porque cuando lo vean, verán cómo ha ocurrido. Las escrituras, por ser escritas, ¿verdad?, por estar en el papel y por el tiempo que ha pasado, y sabemos que se ha perdido muchas escrituras, y es por eso que, como es muy cuadriculado las escrituras, se pierde mucho. Pero al ver la serie, uno dice, "Ay, creo que así ha sido". Hay muchas libertades que los directores de la serie lo han puesto, ellos lo han añadido, ellos han añadido mucho, y es muy buena. Como dato adicional, tomen nota, dato adicional a ello, los actores pertenecen a varias religiones o credos. Varias religiones o credos. Si gustan verlo, lo pueden ver en la página angel.com. Como dice en la parte inferior derecha, Ángel Estudios, es la página angel.com. Así lo ponen y lo pueden ver en internet. También es una página que ha creado, y ahí lo buscan porque hay varias. La página de angel.com pone varias series, varios documentales, y ustedes buscan The Chosen. Por cierto, esta página de angel.com es una página, es de los hermanos Harmon. ¿Por qué comento esto? Porque ellos son miembros de la iglesia. Doy la página porque la mayoría de páginas, o quizás si lo ven en TikTok, está en inglés. Bueno, la página, pues la serie está hecha en inglés, ¿verdad? No está hecha en español, pero está siendo traducida.
Entonces, si lo ponen en TikTok, la mayoría lo van a encontrar en inglés. Va a ser un poco difícil, no digo que no haya, pero va a ser un poquito difícil que lo encuentren en español. Pero cuando ustedes entran a la página de angel.com, pueden oírlo en español. Así que pueden visitar la página angel.com. Esta página es un estudio, por si acaso les comento, es un estudio que se encarga de la distribución de la serie y de otros vídeos, ¿no?, que ustedes van a encontrar en la página. Ahora, por distribuir esta serie, muchos creen, la página que es de los hermanos Harmon, que son miembros de la iglesia, ellos son encargados de la distribución de la serie, muchas personas creen que es una serie de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o que la iglesia tiene algo que ver. El director de la serie es evangélico, y los estudios Ángel se encargan de la distribución y recaudar fondos. Ellos recaudan los fondos para, pues, obviamente hacer la serie. Muchos dicen que la serie tiene pasajes de nuestra iglesia o basada algo en el libro de Mormón. Para nosotros no sería nada incorrecto, pero para las otras religiones, pues, les da urticaria, se podría decir, una picazón todo el cuerpo. Y empiezan a torcer la boca cuando escuchan que es de la iglesia. Así que no es de la iglesia, es distribuida por la página de la iglesia. Véanla y saquen sus conclusiones y ahí van a conocer un poco más cómo era Jesús. Me gusta porque ahí se ve una parte más. Obviamente eso no es doctrinal, pero nos da una idea y nos ayuda a nosotros. Por cierto, lo pueden ver después de ver mi video, ¿verdad? Así que no lo vean antes. Ahora sí, nos vamos a sumergir en la clase. Les doy un punto para que tengamos una idea más de conocer a Jesús, que nos encanta a los que somos amantes de las Escrituras un poco. En el libro de Mateo, ahora sí volviendo a las Escrituras, el libro de Mateo nos habla de Judas, el final de Judas. En Mateo capítulo 27, el versículo 3 dice: entonces Judas, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Fin del versículo. Cuando la Escritura dice que Judas arrepentido, significa que se arrepintió de lo que había hecho, no que el arrepentimiento era posible para él. Son dos cosas diferentes. Explicaremos un poquito más. Así como el remordimiento del asesino no hace nada para devolver la vida a los muertos, los patéticos intentos de Judas por deshacer lo hecho fueron demasiado pequeños y demasiado tardíos, muy tarde, pues. Ya no había vuelta atrás. Una cosa es que él se hubiera arrepentido antes de entregarlo a Jesús. Ahí sí cuenta. Pero ya cuando lo hizo, ya no vale pues casi nada. El comentario de Mormón, cogiendo el libro de Mormón. Algunos, por cierto, a veces he leído y dice: hermano, trate de enseñar lo que es el Nuevo Testamento, no es que con el libro de Mormón. No lo puedo hacer, disculpen. ¿Por qué? Porque todas las escrituras están compenetradas. Y si aceptamos pues una escritura, aceptamos la otra, ¿verdad? La iglesia nos enseña eso, por eso lo comento. El comentario de Mormón sobre Corior se aplica muy bien, por ejemplo, en Judas. ¿Verdad? No sé si recuerdan, en Alma 3060, pueden buscarlo, dice lo siguiente: y así vemos que el diablo no sostendrá a sus hijos en el último día, sino que los arrastrará rápidamente al infierno. Fin del versículo. Eso aplica, ¿verdad? Aplica a Judas. Pues obviamente lo dejan solo y a Judas Satanás ya lo usó y lo deja solo. Obviamente parece que se retira y él empieza a ver la luz y lamentablemente la luz que él ve, Judas, me refiero, es una luz negra, ¿verdad? Ya es triste, ya no hay vuelta atrás. Ahora, tomemos nota en este punto porque vemos que Judas busca el arrepentimiento. Lo malo es que lo busca de la manera incorrecta. Una gran enseñanza para nosotros. Todos buscamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando buscamos arrepentirnos debemos hacerlo de la forma correcta, con la gente correcta, en el lugar correcto. Ahí radica un verdadero arrepentimiento. Lo vuelvo a repetir. Cuando buscamos arrepentimiento debemos hacerlo de la forma correcta, con la gente correcta y en el lugar correcto. Judas lo hizo con la gente que no buscaban lo bueno, es decir, la gente incorrecta,
que lo único que esa gente buscaba era aprovecharse de los demás, como son los líderes judíos. Eso fue el gran problema que tuvo Judas, y ese mismo problema podemos tener nosotros si no buscamos lo correcto y la manera correcta de poder arrepentirnos. Por otro lado, deberíamos tener muchísimo cuidado en poder ayudar a los demás a que encuentren también el arrepentimiento. Si somos líderes, tenemos que saber ayudar a los demás. Y normalmente la mayoría somos líderes en la iglesia, así que hay que tener mucho cuidado a veces en poder ayudar a los demás. Tenemos que saber ayudar a los demás. Un hermano que busque el arrepentimiento y va, por ejemplo, a su líder, y el líder que lo escucha le cuenta lo comentado, el secreto, la confesión, le cuenta pues a su esposa, le cuenta a sus consejeros los problemas personales confidenciales, entonces no ayuda a que encuentre el arrepentimiento, pues el hermano, ¿verdad? Si uno va en busca de ayuda y al final todo el mundo se entera de su problema, eso no ayuda. ¿Cómo va a encontrar el arrepentimiento? Tenemos que aprender a confiar en los líderes, y los líderes tienen que ser capacitados inmediatamente al recibir el llamamiento. No es solo decir, bueno, acá está tu manual y léelo. No, pues, ahí tiene la respuesta, hermano. En el manual está todo. Así no se forja líderes. Así no se hace líderes. Bueno, hermano, ore y el Espíritu lo capacitará. ¿Esa es la forma correcta de una iglesia de orden? Cuando uno recibe un llamamiento, ¿cuál es lo correcto? Que me capacite. Eso es lo correcto. No que me den el manual, hermano, léalo y ahí estará la inspiración, usted lo recibirá. No es así. ¿Y qué se le va a capacitar? Por ejemplo, les explico un poco. Cuando hablan a veces, hermano, ¿y qué quiere que le capacite? Bueno, un ejemplo. Mi buen hermano, a partir de... Un ejemplo estoy poniendo de cómo se le debe capacitar. Mi buen hermano, a partir de hoy, se le ha llamado como líder, como obispo, presidente de la Sociedad de Socorro, presidente de los sumos sacerdotes o líder de los sumos sacerdotes, etc. Y a partir de ahora usted entrevistará a los hermanos y sabrá cosas muy personales. Visitará, les contará. Usted les escuchará y les ayudará en su arrepentimiento, porque cuando le confiesen sus pecados, que normalmente se hace al obispo, ¿verdad? El obispo, el presidente está normalmente, pero bueno, aplica a todos los líderes. Cuando usted le debería escuchar, les ayudará en su arrepentimiento, porque cuando le confiesen sus pecados, los pecados pasan a usted, para que les ayude y ore por ellos, y les ayude a volver al camino. Ese es el objetivo de contar, de confesar. Una vez que le cuenten cosas personales, serán confidenciales, de tal manera que usted pues no podrá contar ni siquiera a su esposa o familiares. No podrá contar a sus consejeros, ni a ninguna persona, y tampoco usted estará recordando lo que le contaron. No es el objetivo. Mi querido hermano, ¿está preparado para este llamamiento? Imagínense que nos diga eso. Obviamente que ya nos están capacitando y uno va aprendiendo. ¿Por qué tiene que practicar el secreto de la confesión? La confesión es un sacramento que no se dice mucho en nuestra iglesia. Es verdad. Hermano, ¿y dónde dice eso? Pues no se dice. Así es, no se dice en la iglesia. Pero eso es lo que es. La iglesia más antigua, que es la iglesia católica, me refiero a la iglesia católica, ¿verdad? La iglesia más antigua que existe en la tierra, dice, de acuerdo con el derecho canónico católico romano, miren lo que dice, el sello sacramental, así lo llaman, el sello sacramental es inviolable. Por lo tanto, está absolutamente prohibido que un confesor traicione a un penitente en palabras o de cualquier manera y por cualquier motivo. Fin del comentario que hice. Es decir, el secreto de confesión no admite excepción y lo llaman ellos, sigilio sacramental. ¿Qué significa sigilio? Secreto, pues, secreto sacramental. Y consiste en que todo lo que el penitente, el que busque el arrepentimiento,
ha manifestado al sacerdote, al líder o al obispo, queda sellado por el sacramento. Entonces, un líder, un sacerdote o un obispo no puede hablar a nadie sobre lo que se le dice en confesión. A nadie. Ojalá que lo entendamos y ayudemos mucho más a aquellos que buscan el perdón y el arrepentimiento. Si no, ocurrirá lo que le pasó a Judas. ¿Buscó la solución con la gente incorrecta? Judas buscó la solución con la gente incorrecta. Lo buscó a su manera. Lamentablemente, no le fue bien. En Mateo capítulo 27, versículo 5 dice, Él se fue y se ahorcó. Eso es lo que le pasó a Judas. Fin del versículo. A primera vista, la versión de Mateo del suicidio de Judas es diferente a la versión de Hechos, en el libro de Hechos, que registra, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Dice Hechos capítulo 1, versículo 18. La traducción de José Smith aclara la discrepancia, diciendo que él se colgó de un árbol y al instante cayó y sus entrañas se derramaron y murió. Eso dice la traducción de José Smith, Mateo 27, versículo 6. De la traducción de José Smith. Ahora, también vemos que Judas devolvió las 30 monedas y los líderes judíos ya no quisieron recibirlo. Pero Judas les tiró las monedas en el templo y ellos dijeron, versículo 6 de Mateo 27, dice, no es lícito echarlos en el arca del tesoro porque es precio de sangre. Fin del versículo. Esta gente pues no tuvo reparos, ¿verdad?, en sobornar a un hombre como Judas para que traicionara a su amo. No tuvieron reparos en una conspiración ilegal para matar al Salvador. Pero cuando recibieron dinero que consideraron espiritualmente contaminado, se horrorizaron ante la idea de ponerlo en la tesorería del templo, porque era dinero de sangre. ¿Eso se llama qué? Pues hipocresía. Una total hipocresía. A ese nivel vivían ellos. En ese nivel estaban ellos. Así eran. Mientras Judas acaba con su vida, Jesús está delante de Pilato. Los judíos lo llevan ante Pilato y le dan los cargos. ¿Cuáles eran los cargos que le acusaban a Jesús? Que Jesús fue un revolucionario. Es decir, pervierte a la nación. Que Jesús incitaba a la gente a no pagar sus impuestos. Que prohíbe dar tributo al César. Que Jesús afirmó ser un rey de oposición al César. Es decir, que andaba diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Eso eran los cargos de acusación. En el Mateo 27:11 le preguntó el gobernador, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Fin del versículo. A Pilato no le importaba la perversión de la nación, porque consideraba a los judíos como una turba pues ignorantes de fanáticos religiosos, que lo eran, por cierto. Tenía razón Pilato, tenía razón en ese aspecto. Ahora, en cuanto a dar tributo al César, no era del todo cierto, porque los publicanos y los romanos se ocupaban pues de los impuestos del día. O sea, Pilato sabía que eso era falso. El problema es que si alguien decía que era un aspirante a rey, ya eso era un problema. Era otro asunto y muy grave. Es por eso la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Cuando lo trajeron a Pilato, los líderes judíos acusaron a Jesús de promoverse como rey en desafío al César. ¿Dónde dice eso? Lucas capítulo 23, versículo 2. Querían hacer ver a Jesús como un peligroso revolucionario en contra del Imperio Romano. Por lo tanto, Pilato le hizo a Jesús esta simple pregunta. Jesús no se veía especialmente real o majestuoso mientras estaba parado frente a Pilato, así que el gobernador romano probablemente fue sarcástico cuando dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Mira cómo estás. Jesús parece que se da cuenta de ello y responde. Mateo 27:11.
Y Jesús le dijo: tú lo dices. Fin del versículo. Ninguna defensa majestuosa, ningún milagro instantáneo para salvar su propia vida. En vez de eso, Jesús le dio a Poncio Pilato la misma simple respuesta que le dio al sumo sacerdote. ¿Recuerdan? En Mateo capítulo 26, versículo 64. Lo mismo le dijo. La respuesta de Cristo en nuestro idioma más o menos moderno sería: tú lo dijiste, ¿eh? No yo. Pero, ¿por qué Jesús no dijo simplemente: sí, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué? El Salvador siempre tuvo cuidado de no declarar su propio mesianismo. No tenía necesidad de declararse a sí mismo como Salvador o Rey. Al contrario, antes había declarado en Juan capítulo 5 del versículo 31 al 36, si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado, dijo en Juan. Fin del versículo. Jesús no podía dar testimonio de sí mismo, es decir, no hubiese sido verdadero. Esto sorprendió a Pilato, que no se defienda, que no diga nada. Él preguntó: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pilato no podía creer que un hombre tan fuerte y digno, a pesar de lo golpeado y sangriento que estaba, permaneciera en silencio ante estas acusaciones. El gobernador se maravillaba mucho, pero Pilato insistió en el tema porque no le quedó claro, preguntando de nuevo: entonces, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan capítulo 18, versículo 37. Su vida, la vida de Jesús, fue un sermón. Fue su sermón propio. Él era de carácter perfecto, un hijo digno, el unigénito del Padre. Su madurez espiritual hablaría por sí misma. ¿Por qué se maravilla mucho Pilato? Pilato había visto en judíos capturados el furor del fanatismo, pero no había fanatismo en Jesús. No había fanatismo en Cristo. También había visto en muchos prisioneros decir lo que sea con tal de escapar de la muerte, pero no vio nada de eso en nuestro Señor. Vio en él bondad inusual y humildad combinada con dignidad majestuosa. Contempló la sumisión mezclada con inocencia. Imagina cómo lo estaría viendo Jesús a Pilato. Jesús lo hace temblar a Pilato. Jesús no es fanático, Jesús no se defiende. Esos acusados son los que más miedo dan, los que no dicen nada. El gobernador romano, Pilato, comprendió claramente que aquel varón notable, con sus altos conceptos de un reino que no era de este mundo y un imperio de verdad que él había de gobernar, no era ningún insurrecto público, no era ningún insurrecto político tampoco. Y que sería absurdo considerarlo como una amenaza a las instituciones romanas. Pilato quedó perplejo y sin ganas de hacer una elección difícil para Jesús. Así que trató de no hacer nada y lo envió a Jesús a Herodes. ¿Por qué? Porque Jesús era de Galilea, el área donde Herodes gobernaba. Y justo Herodes estaba en Jerusalén. Los judíos le dicen que desde Galilea hasta Judea es que para incitando a la gente. Pilato entonces trata de encontrar una salida y pregunta si Jesús es de Galilea. Por un momento Pilato encuentra la solución a su problema: mandarlo a Herodes, que en ese momento estaba en Jerusalén, a pesar que estaban enemistados.
En Lucas capítulo 23, versículo 6 dice que Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho. Herodes seguramente había oído hablar mucho acerca de Jesús, pero su único interés era el deseo de ser divertido y entretenido, ya que nunca tomó en serio a Jesús. Jesús vio a la derecha a través de este hombre miserable y poco profundo y no tiene nada que decir hacia él. El mismo hombre que asesinó a Juan el Bautista, Herodes, que ahora considera a Jesús como un hacedor de milagros para su propio entretenimiento, aun cuando otros lo acusaron vehementemente, Jesús no tenía nada que decir a Herodes. ¿Hasta dónde sabemos? Herodes es distinguido como el único ser que vio a Cristo cara a cara y le habló, pero nunca escuchó su voz. Lo único que hace Herodes es buscar la diversión con Jesús burlándose, y le pone una ropa espléndida, majestuosa, y lo envía a Pilato. Ahora, siguiendo con la historia, Mateo nos brinda algunos pasajes más. En Mateo capítulo 27, versículo 19, nos dice que su mujer, la mujer de Pilato, mandó a decirle: no tengas nada que ver con ese justo. Fin del versículo. Ningún hombre en la historia del mundo ha recibido jamás un mensaje de su esposa que fuera tan importante como este de la esposa de Pilato. No tengas nada que ver con ese justo. Resultó ser un consejo proféticamente sabio. ¿Por qué el Señor le dio tal premonición? No lo sabemos. No se dice más. La naturaleza de su sueño solo podemos especular. Una cosa es probable. Cuando Pilato regresó a casa para explicar el destino de Cristo, debe haber sido recibido con desilusión. Su ejercicio de lavado de manos apenas habría satisfecho la conciencia atormentada de su esposa. Poco sabía Pilato en ese momento, pero su nombre pasaría a la historia no por ningún otro acto que haya hecho, sino por esto: la sentencia que pronunció sobre un nazareno aparentemente insignificante llamado Jesús. En esta clase hablé de que el líder debe guardar el secreto de la confesión, ¿verdad? Y no contar a nadie. Pero acá el líder tiene una encrucijada: ¿debe o no contarle a la esposa? La esposa es quien viene a Pilato y le dice lo que ha pasado anoche en su sueño. Debemos diferenciar entre la confesión y los consejos. Pilato tenía toda la evidencia que necesitaba para hacer lo correcto: liberar a Jesús. Vio la fuerza y la dignidad de Jesús y sabía que éste no era un criminal o revolucionario. Pilato sabía que el motivo que fue llevado Jesús era por la envidia de los líderes hacia Jesús. La envidia, dice el versículo 18. Vio que Jesús era un hombre tan en paz con su Dios que no necesitó responder ninguna acusación. Ya había declarado a Jesús un hombre inocente. Ningún delito hallo en este hombre, dice en Lucas capítulo 23, versículo 4. Solo podemos conjeturar lo que ella vio en su sueño. Tal vez vio a Jesús, un hombre inocente coronado con espinas y crucificado. Tal vez lo vio viniendo en gloria con las nubes del cielo. Tal vez lo vio en el gran trono blanco del juicio, y ella y su esposo enfrentando a Jesús. Hay momentos en el curso de la vida en que los hombres harían bien en prestar atención al sabio consejo de las esposas. Si alguna vez hubo un momento así en la vida de Pilato, fue este. El Señor, en su bondad para con ella y también para sus propios propósitos, para que se diera otro testimonio de su Hijo, le había revelado a esta mujer que Jesús era el Señor de todos y que la calamidad y dolor esperaban a quienes se le opusiera a su mensaje. En realidad,
no hizo más que confirmar sus propios sentimientos y deseos. La mayoría de los sueños los olvidamos con rapidez, ¿verdad? Pocos mencionamos como notables. Solo de vez en cuando uno queda registrado sobre nosotros, un sueño queda registrado sobre nosotros, de tal manera que lo recordamos durante años. Este era diferente y lo tenía que decir. Déjalo ir, envíalo lejos, no lo castigues ni un poco. Fue una influencia, una advertencia que él, Pilato, ignoró trágicamente. Todo esto era un misericordioso mensaje de Dios para Pilato. Un mensaje misericordioso que él rechazó. ¿Te imaginas a Pilato parado en el día del juicio? ¿Crees que podría decir no sabía lo que hacía? Tu mujer te advirtió. La mujer de Pilato se llamaba Claudia Prócula, si es que quieren saber su nombre. Aunque Pilato era un hombre cruel y despiadado, él no era estúpido, no era tonto. Podía ver a través de los motivos de los líderes judíos y no tenía ningún problema en dimensionar a Jesús y a toda la situación y dar un veredicto. Ningún delito hallo en este hombre. Este fue un crimen que cualquier gobernador romano tenía que ser cuidadoso, muy cuidadoso de condenar. Pero Pilato se deja influenciar por los líderes judíos y no hace caso el consejo de Claudia Prócula. Mateo capítulo 27, versículo 21. ¿Cuál de los dos queréis que os suelte? Dijeron, Barrabás. Pilato presenta a Jesús y a Barrabás ante el pueblo. Y el pueblo eligió a Barrabás antes que a Jesús. A veces pasa cuando eligen a otro en lugar de a uno, ¿verdad? A veces eso pasa. En el trabajo, por ejemplo, lo eligieron a uno y a uno no. En los estudios, en la vida misma. Ahora te imaginas que estás a punto de ser sentenciado y no te eligen, pero no te eligen ni siquiera porque hayas hecho algo malo, sino por lo bueno que hiciste. Yo que los amé y les di mi amor y les hice milagros en sus vidas, ¿no me eligen? Vemos aquí lo peligrosos que son los sacerdotes malvados en la iglesia de Cristo. Cuando los pastores son corruptos, son capaces de inducir a su rebaño a preferir a Barrabás en vez de a Jesús, el mundo por sobre Dios y los placeres del sentido por sobre la salvación de las almas. El rechazo eclesiástico y político se hizo más personal cuando la ciudadanía en la calle también se volvió contra Jesús. Pilato, con duda, hace una pregunta. En Mateo capítulo 27, versículo 22. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? La pregunta, fin del versículo, la pregunta que hizo Pilato hace 2000 años, debemos volver a repetir en nuestras vidas. ¿Qué haré, pues, de Jesús llamado el Cristo? De hecho, debemos preguntarnos continuamente, ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haremos con sus enseñanzas? ¿Y cómo podemos hacer de ellas una parte inseparable de nuestras vidas? ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Y oímos una voz que nos dice, aprended de Él, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él. Reflexionad sobre el milagro de su vida y misión. Tratad con un poco más de diligencia de seguir su ejemplo y observar sus enseñanzas. Como nos gusta analizar un poquito más, veamos que en el Nuevo Testamento hay 3 preguntas de vital importancia. La primera la planteó Jesús en las costas de Cesarea de Filipo, cuando dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 13, ¿quién dicen los hombres que soy yo? La pregunta número 2 lo hace a los fariseos en Mateo capítulo 22, versículo 42. ¿Qué pensáis de Cristo? Y el tercero, o la tercera pregunta fue expresado por Pilato. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Mateo 27, 22. Ahora,
Pocas preguntas, si es que hay alguna, son más importantes que estas tres, porque lo que decimos, pensamos y hacemos con Jesús el Cristo tendrá relación con nuestras vidas, tanto aquí como en el más allá. ¿Qué pues haremos de Jesús? ¿Qué hacemos con Jesús? Una pregunta que tenemos que ir contestando conforme vaya avanzando nuestra vida. Ya no somos niños o jovencitos que quizás tomemos a la ligera el Evangelio porque creemos que viviremos eternamente y más adelante podemos aprender de Cristo. No, no somos jovencitos, sino que para muchos cada día que amanece es un día menos que estamos en la tierra y es mucho más importante saber qué haremos con Jesús. Ojalá que lo tengamos claro la respuesta y sepamos que somos de Cristo y lo amamos a Él. La suerte de Jesús ya estaba determinada. Mateo capítulo 27, versículo 24. Pilato se lavó las manos delante de la multitud diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Fin del versículo. El lavado de sus manos, después de entregar al Salvador a la multitud, es un ejemplo de lo que se describe como servir al Señor de tal manera que no se ofenda al diablo. Y nosotros también muchas veces hacemos lo mismo. Nos lavamos las manos. Pilato vio que Jesús era un hombre tan en paz con su Dios que no necesitó responder ninguna acusación. Sabiendo eso, Pilato se lava las manos. Oh, el atrevimiento de Pilato aquí, ante los ojos y negarlo. Hay una extraña mezcla de cobardía y valor en muchos hombres. Temen al hombre, pero no temen al Dios eterno que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. ¿Cuántas veces hemos temido al hombre más que a Dios? Todavía podemos arrepentirnos y cambiar. Mientras Pilato se lava las manos, el pueblo enardecido dijo, Mateo 27, 25, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fin del versículo. Ninguna frase de las Escrituras del Nuevo Testamento es tan despreciada por la nación judía como la cita de Mateo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aunque reconocen a Jesús como profeta, la mayoría de los judíos religiosos niegan que el pueblo judío fuera responsable de la muerte de Cristo. Pero, ¿por qué esta frase sería tan incendiaria? ¿Dónde está la culpa de la muerte de Jesucristo? Podemos culpar a los demás. Podemos culpar a los principales, sacerdotes y ancianos. Podemos culpar a Judas. Podemos culpar a Pilato. Podemos culpar a los soldados romanos. Pero el único grupo que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad a manchar sus vestiduras con esa sangre preciosa, era el propio pueblo judío. Parece que esta frase que dijeron ellos en ese momento, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, parece que esa frase ha retumbado en la vida de los judíos. En el año 70, unos 35 años después de la vida de Cristo, en el año 70 después de Cristo, Israel fue destruido totalmente por los romanos. El pueblo judío que en ese momento había gritado, no tenemos más rey que César, el mismo César los ultrajó, los saqueó y los oprimió. El César de Roma, que era el emperador de Roma, apagó con la sangre de sus mejores defensores las cenizas de su templo quemado y profanado. Este pueblo judío que gritaba, su sangre sea sobre nosotros, no sabían lo que decían. Parece que lo que dijeron en ese momento les ha acompañado a los judíos hasta el día de hoy. Todos sabemos lo que han pasado los judíos, su sufrimiento, incluso hasta el día de hoy. No pueden vivir en paz. A veces aprendemos de esta frase que tenemos que tener cuidado, porque quizás nosotros podemos cambiar el curso de la vida de nuestros descendientes. No veamos nosotros solamente nuestra vida, veamos la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos.
de aquí a mi quinta, sexta, décima generación? ¿Qué será de ellos? ¿Seguirán en el rumbo correcto o no? Quizás, gracias a que yo tome una decisión correcta, ellos puedan seguir en la senda correcta. En Mateo capítulo 27, en el versículo 26, dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Fin del versículo. Los golpes llegaron de un látigo con muchas cuerdas de cuero, cada una con afilados trozos de hueso o metal en los extremos. Esto reducía la espalda a carne viva, y no era inusual que un criminal muriera por ser azotado, incluso antes de la crucifixión. La meta de la flagelación era debilitar a la víctima a un estado justo antes de colapsar y morir. Mientras los soldados romanos repetidamente golpeaban la espalda de la víctima con toda su fuerza, las bolas de hierro causaban fuertes contusiones, y las correas de cuero y los huesos de oveja desgarraban la piel y los tejidos subcutáneos. Entonces, mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban los músculos del esqueleto subyacentes y producían temblorosos pedazos de carne ensangrentada. El dolor y la pérdida de sangre generalmente establecían el escenario para un shock circulatorio. La magnitud de la pérdida de sangre podía bien determinar qué tanto sobreviviría la víctima en la cruz. La flagelación severa, con su intenso dolor y considerable pérdida de sangre, probablemente dejó a Jesús en un estado de pre-shock. Luego los versículos de Mateo describen lo más triste y penoso que sufrió Cristo. Los versículos del 27 al 31 no los analizaré, simplemente los leeré y espero que me acompañen para poder entender lo que dice Mateo. A partir del versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Fin del versículo. Qué terrible. Pero, ¿qué indicaba esto? Que la marcha hacia el lugar de crucifixión era propaganda útil para Roma. Advertía a los alborotadores potenciales que este era su destino si osaban retar a Roma. Normalmente un centurión a caballo guiaba la procesión y un heraldo gritaba el crimen del condenado. El criminal era dirigido a la escena de la crucifixión por la ruta más larga posible, para que la mayor cantidad de personas pudieran verlo y escarmentar la sombría visión. ¿No? Ese era el objetivo, que la gente vea. Entonces ya no le quedaba ganas, obviamente, de proclamarse rey o de levantarse o de sublevarse. Mientras Jesús era conducido para ser crucificado, él fue, como la mayoría de las víctimas de la crucifixión, forzado a cargar la madera sobre la que colgaría. El peso de la cruz entera era aproximadamente de 130 kilos. La víctima solo cargaba el travesaño, que pesaba entre 34 y 50 kilos, 55 kilos. Cuando la víctima cargaba el travesaño, usualmente era desnudado y sus manos usualmente eran atadas a la madera. Todos sabían que este camino era el Calvario, un camino de ida y no de vuelta.
El recorrido trágico que pasó Jesús hasta llegar al Gólgota en el versículo 33 dice que había un lugar específico afuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, donde las personas eran crucificadas. En este lugar de la calavera, Jesús murió por nuestros pecados y nuestra salvación fue lograda. Era llamado así porque era el lugar establecido para crucificar a los criminales, como un lugar de muerte cruel y humillante. Estaba fuera de los muros de la ciudad. También podía ser que la colina en sí tuviera una forma de calavera. Durante las 12 horas, entre las 9 de la noche o las 21 horas del día jueves, contando 12 horas, que más o menos suponemos que fue arrestado o quizás después, y las 9 de la mañana del viernes, Jesús sufrió muchísimas cosas, tanto físicamente como en los desafíos de alto estrés que recayeron en él físicamente en el Getsemaní, que fue lo más fuerte. Su energía se extinguió. Luego sufrió toda la noche en la casa de Anás, luego en la de Caifás, luego con Pilato, luego con Herodes y otra vez con Pilato, quien lo mandó a flagelar, luego caminar con un madero y finalmente su crucifixión en la cruz. En Mateo capítulo 27, versículo 38 dice: Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Fin del versículo. En su crucifixión, Jesús se mantuvo justo en el centro de la humanidad pecadora. Con la burla de los criminales, el rechazo de Jesús por parte de su pueblo está completo. Incluso los criminales lo rechazaron. Los judíos lo pusieron en medio de estos dos, tal vez para sugerir que él era el peor criminal de los tres. Fue la cumbre del odio del hombre hacia Dios. Dios vino a la tierra y esto es lo que el hombre lo hizo. Jesús, a pesar de todo el dolor que sufría y padecía, es capaz todavía consciente de dar amor a los enemigos. En Lucas capítulo 23 dice, versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fin del versículo. Quizás no haya mayor ejemplo de mansedumbre que el ejemplificado por el Salvador en la cruz. El Salvador tenía el poder de llamar a legiones de ángeles en retribución por la humillación que había sufrido a manos de injustos concilios judiciales y el dolor infligido por los romanos o por los soldados romanos que habían cumplido el mandato de una multitud enloquecida y un magistrado tímido. Pero en lugar de pedir venganza a Jesús, en lugar de pedir venganza del cielo, oró por los soldados romanos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estamos de acuerdo que ningún hombre podría pronunciar palabras como estas en un momento como este, ¿verdad? Se requería el poder y el espíritu, el amor, la misericordia, la caridad y el perdón del mismo Dios. Como nuestro abogado ante el Padre, Él todavía está haciendo la misma súplica hoy a favor de nosotros. Él hasta ahora dice abogando por nosotros: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Cuando el Señor en sus últimos momentos se volvió al Padre y le pidió: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas capítulo 23, versículo 34, Él se estaba refiriendo a los soldados que lo crucificaron. Ellos actuaron bajo el mandato de una nación soberana. No sería justo que sean culpables cuando cumplían órdenes. Mientras Jesús pedía al Padre por los romanos que lo crucificaron, sus acompañantes en la cruz, uno lo acusa y el otro lo defiende. En Lucas capítulo 23, versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Fin del versículo. Jesús no fue crucificado solo.
Había 3 cruces en el Calvario. 3 habían sido crucificados, Jesús entre 2. El primer hombre no tenía ningún interés en el reino de Dios. Su petición no revela ninguna provocación por Dios, por el arrepentimiento, por el perdón, por justicia. Su dolor era el resultado de donde estaba, no de lo que era, y maldecía la vida como un fraude. Tal hombre preferiría continuar en su amargura evaluación de la vida que arrepentirse, que ser perdonado y experimentar el poder transformador de Dios. Un amargado era. A veces conocemos a muchos, ¿verdad?, que son así. Tienen una vida amargada, cuando esa no es la solución. En este pobre hombre, su cruz optó por responder aumentando su amargura y rebeldía. El segundo hombre, el que estaba el otro en la cruz, por otro lado, se volvió algo consciente de quién era realmente Jesús. En consecuencia, tuvo una idea de las cosas que más importaban en la vida. Sabía que había cometido errores y que solo él tenía la culpa. Reconoció su propia maldad. Pudo ver la justicia y la misericordia de Dios. Su dolor no estaba solo en donde estaba, sino en lo que era. Esa dolorosa experiencia lo llevó a su remordimiento, lo que motivó la promesa de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. 2 hombres que sufrían en las cruces tomaron decisiones. La decisión de uno podría conducir a más amargura y dolor. La decisión del otro podría traerle el perdón y la esperanza de una vida mejor en el mundo venidero. Asombroso es que mientras moría en la cruz, Jesús tiene suficiente empatía para ministrar a este ladrón. Cuando la mayoría de nosotros nos enfermamos, ni siquiera pensamos en los demás y menos en los de la iglesia. Cristo está muriendo y todavía está ministrando. Su trabajo no terminó hasta que el último individuo creyente sea bendecido por su enseñanza. La promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso, ha causado un gran revuelo en el cristianismo. La teoría, santo de los últimos días, establece que hay un mundo espiritual donde los justos y los malvados esperan la resurrección, y que hay 3 grados de gloria y perdición después de la resurrección. El resto del cristianismo cree que el paraíso espiritual y la prisión espiritual constituyen el estado final del hombre, y esencialmente son el cielo y el infierno. Es decir, nuestra vida termina acá, y de acuerdo acá, seremos juzgados para ir al cielo o el infierno. Y se acabó el plan de salvación. Es la creencia de las demás congregaciones. Entonces, según el cristianismo, que cree eso, según el cristianismo tradicional, Cristo le está prometiendo a este ladrón una eternidad. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Esto es así? ¿Qué significa eso para nosotros? Aquí es donde se desarrolla doctrinalmente el problema. ¿Puede un hombre vivir una vida inicua, luego confesar el nombre de Jesús antes de morir y así calificar para una eternidad en el paraíso? El elder Bruce R. McConkie enseñó en su libro Comentario Doctrinal del Nuevo Testamento, que está en inglés, pero él dice lo siguiente: el gran problema doctrinal que surge en este episodio tiene que ver con el arrepentimiento en el hecho de muerte. ¿Pueden los hombres después de una vida de maldad, cuando están a las puertas de la muerte, confesar al Señor Jesús con sus labios y así obtener la salvación en su reino? Muchos que no tienen la luz que ha llegado con el Evangelio restaurado suponen que ese es el caso. Fin del comentario del elder McConkie. Ahora veremos lo que dijo José Smith. Diré algo acerca de los espíritus encarcelados. Muchas son las explicaciones que han dado los teólogos modernos acerca de las palabras de Jesús al ladrón al hallarse sobre la cruz, cuando dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Los traductores de la Biblia dicen paraíso, pero ¿qué es paraíso? Es una palabra moderna que no corresponde con la palabra original que Jesús empleó. Busquemos el original de la palabra paraíso. Tan fácil sería encontrar una aguja en un montón de paja. Aquí tenéis la oportunidad para disputar, oh hombres sabios. No hay nada en la palabra original griega, de la cual ésta fue tomada, que signifique paraíso. Lo que se dijo fue: hoy estarás conmigo en el mundo de los espíritus. Entonces te explicaré todas las cosas y contestaré tus preguntas. Y Pedro dice que Jesús fue y predicó en el mundo de los espíritus, en los espíritus encarcelados, según 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19. ¿Dónde dijo eso? ¿Y quién lo dijo? El profeta José Smith. ¿Dónde está? Enseñanzas del profeta José Smith, página 170. Puede variar la página, ¿por qué? Porque es de acuerdo a la versión que tengas de el libro de Enseñanzas del profeta José Smith. En resumen, si ha quedado confusión, el ladrón no pudo estar en el reino, sino en el mundo de los espíritus, y quién sabe, quizás tenga una mejor opción para aceptar el evangelio por haber creído a última hora a Jesús. De todas maneras, tendría que conocer el evangelio y dependería de él si lo acepta, aunque le va a resultar más fácil porque tuvo el deseo de hacerlo en vida. No olvidemos que Jesús solo ministró a las almas justas en el paraíso espiritual. A los malos no fue. Y entre los impíos y los impenitentes que se habían contaminado mientras en la carne, su voz no se alzó, ni los rebeldes vieron su presencia ni miraron su rostro. ¿Dónde dice eso? Doctrina y Convenios 138, versículos 20 y 21. En la iglesia no se cree que llevando una vida mala todo el tiempo y a última hora bautizándose se podría salvar uno. No sería justo. No está dentro de los planes de Dios. Uno, cuando conoce el evangelio, no puede esperar a estar en los últimos días de vida para arrepentirse. No tendría ningún valor. Por otro lado, este ladrón quizás no tuvo la oportunidad de conocer el evangelio y tuvo esa mala vida. Y en sus últimos momentos pudo conocer a Jesús y lo aceptó, y ni siquiera pudo ver ningún milagro. Es decir, tuvo fe en un hombre que estaba agonizando, o quizás buscó misericordia a su vida, que sabía que ya estaba llegando a su fin. Quizás su fe fue verdadera de este hombre, y el castigo que padeció fue suficiente también, porque también murió en la cruz. Mateo, siguiendo con la historia, añade en el versículo 34, Mateo 27, versículo 34, diciendo lo siguiente: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Fin del versículo. Que a Jesús le quisieron dar a beber vinagre era costumbre darle a los que estaban por ser sacrificados una bebida para entumecer, para adormecer el dolor y la mente, para disminuir su conciencia de la agonía que les esperaba. Pero Jesús rechazó cualquier droga adormecedora, decidió enfrentar el terror espiritual y físico con sus sentidos despiertos. Jesús rechaza la bebida, aparentemente sin probarla, deseando sufrir con una mente despejada. En el versículo 35 dice: cuando le hubieran crucificado. Fin del versículo. Todos sabemos que una representación precisa y completa de la crucifixión con medios televisivos en la actualidad, si alguna vez fuera hecha, sería limitada solo para adultos, por su intenso horror y brutalidad. Así fue la crucifixión. El Nuevo Testamento nos evita las sangrientas descripciones de la agonía física del dolor, simplemente afirmando: le hubieron crucificado. Esto es porque en ese tiempo estaban bien familiarizados con el horror de la crucifixión, pero especialmente porque el aspecto más grandioso del sufrimiento de Jesús fue el espiritual, no el físico. Algunos estudiosos dicen que la crucifixión se originó en Persia, y su origen vino del hecho de que la tierra era considerada como sagrada para el dios Hormuz, y el criminal era levantado de ella para que no contaminara la tierra, la cual era propiedad de ese dios. Es decir, lo tenían que levantar a Jesús levantado de la tierra para que no lo contaminara.
El ser más puro era levantado de la tierra, corrupta, liderada por Satanás. Un ciudadano romano, para tener en cuenta, no podía ser crucificado, excepto por orden directa del César. Este era reservado para los peores criminales y las clases más bajas. Un acto tan abominable que es imposible encontrar alguna palabra adecuada para expresarlo. Era una tortura apta únicamente para esclavos, apta solo para ellos, pues eran vistos como menos que humanos. Así fue visto nuestro Señor Jesucristo, menos que humano. Jesús perdió incluso su ropa en la cruz. Fue clavado en la cruz como un hombre desnudo y humillado. Abandonó absolutamente todo, incluso su ropa. Volviéndose completamente pobre por nosotros, para que pudiéramos volvernos completamente ricos en Él. Así murió nuestro Señor sin nada, totalmente sin nada. Y pensar que muchísimos de nosotros todavía planificamos nuestra muerte. Queremos cantos, rezos, serenatas, que se den hermosos sermones y que nuestro ataúd sea de la mejor madera y deseamos el mejor cementerio. El más grande de los grandes moría en una cruz y moría sin nada. En Juan capítulo 19, versículo 21, pusieron un título encima de la cruz. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Eso lo leemos, que los líderes religiosos entre los judíos objetaron a este título. Ellos sintieron que era falso, porque no creían que Jesús era el Rey de los judíos. Ellos también creían que era humillante, porque mostraba el poder de Roma para humillar y torturar, incluso al Rey de los judíos. Sin embargo, Pilato no iba a alterar esto, y cuando se le pidió que quitara la inscripción, contestó: lo que he escrito, he escrito. Juan capítulo 19, versículo 22. Jesús, el Rey de los judíos. Llegada la hora, Jesús clama. En Mateo capítulo 27, versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única vez que Jesús lo llama Dios y no lo llama Padre. Jesús es en el momento más crucial de su vida, donde estaba su amado Pedro. ¿Dónde? ¿Dónde estaban sus demás apóstoles? ¿Por qué me has abandonado, Pedro? ¿Por qué me has traicionado, Judas? Eran dolores muy profundos, muy duros porque eran su gente más cercana. Muchos se deprimen cuando alguien cercano los deja o abandona, pero el dolor más profundo y central fue que Dios lo dejó solo. El Dios Padre consideró a el Dios Hijo como si fuera un pecador. ¿Es posible que el Padre Celestial realmente lo haya abandonado? ¿Es posible que lo haya abandonado? ¿Podría Dios haberlo abandonado en esta hora santísima y terrible? Sí, ciertamente, porque Cristo se había hecho culpable de los pecados del mundo, culpable de en nuestro lugar. ¿Qué sucede con el resto de nosotros cuando somos culpables de pecado? El Espíritu de Dios se retira de nosotros. Los cielos se vuelven de bronce y nos quedamos solos para conocernos en nuestra culpa hasta que nos arrepintamos. En Getsemaní, los mejores entre nosotros indirectamente se convirtieron en los peores entre nosotros y sufrió las profundidades mismas del infierno. Y como culpable el Salvador experimentó por primera vez en su vida la pérdida del Espíritu de Dios y de la comunión con su Padre. ¿Podemos realmente dudar con razón del amor de Dios otra vez? ¿Acaso no ha tomado la medida más extrema para demostrarlo? Su verdadera agonía fue esta, la agonía de la separación de Dios. Podemos imaginarnos la respuesta a la pregunta de Jesús: ¿por qué, mi Dios? ¿Por qué? Porque, hijo mío, tú has escogido estar en el lugar de los pecadores culpables. Esa sería la respuesta. Tú que nunca has conocido pecado, has hecho el infinito sacrificio de convertirte en pecado.
y recibir mi justa ira sobre el pecado y los pecadores. Haces esto por tu gran amor. Nadie, después de haber sido brutalmente maltratado y torturado y haber pasado la expiación en Getsemaní y pasar toda esta agonía, tiene fuerzas para hablar. Jesús no fue así. A pesar de haber sido tremendamente torturado y debilitado, estuvo consciente y capaz de hablar justo hasta el momento de su muerte. Jesús murió voluntariamente, no por el agotamiento físico. En Juan capítulo 19, versículo 30, dice el versículo del título de la clase: consumado es. Lo que significa, como ya lo mencioné, pagado en su totalidad. Nadie le quitó la vida a Jesús. De una manera diferente a la de cualquier otro hombre, Él entregó su espíritu, el espíritu. La muerte no tenía control justo sobre el inmaculado Hijo de Dios. Él se puso en el lugar de los pecadores, pero Él mismo nunca fue, ni se convirtió en un pecador. Por lo tanto, no podía morir a menos que entregara el espíritu. Si seguimos avanzando, vemos que unos acontecimientos extras nos da Marcos. En Marcos capítulo 15, versículo 25, dice: era la hora tercera cuando lo crucificaron. Según Marcos, a la hora tercera lo crucificaron, es decir, a las 9 de la mañana, según de nuestro horario. Y en el versículo 34 de Marcos capítulo 15 dice que a la hora novena murió, que viene a ser las 3 de la tarde. Pero en Juan capítulo 19, versículo 14, dice que a la hora sexta dicen que lo crucifiquen a Jesús. Estos dos versículos como que se contradicen. Lucas capítulo 23, versículo 44, vamos a analizarlo un poquito. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, fin del versículo. Estoy analizando Lucas capítulo 23, versículo 44. En el cálculo romano del tiempo era aproximadamente desde las 12 hasta las 3 de la tarde el horario que menciona Lucas. Esta inusual oscuridad dura alrededor de 3 horas, mucho más que cualquier otro eclipse natural. Esto no fue el tiempo completo en el que Jesús estuvo en la cruz, sino la última parte del tiempo. Entonces podemos decir que Jesús colgó de la cruz por alrededor de 6 horas, aproximadamente entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. 6 horas en la cruz. 6 horas del máximo dolor y agonía por la humanidad. Las primeras 3 horas de la terrible experiencia de Jesús en la cruz fueron durante las horas normales de la luz, para que todos pudieran ver que en verdad era Jesús en la cruz, no un reemplazo o un impostor. Esta oscuridad era especialmente notable porque sucedió durante una luna llena, durante la cual siempre se llevaba a cabo la Pascua, y durante una luna llena es imposible que haya un eclipse natural de sol. La increíble oscuridad sobre la tierra mostró la agonía de la creación misma en el sufrimiento del Creador. La oscuridad es el símbolo de la ira de Dios, la cual cayó sobre los que asesinaron a su Hijo unigénito. Dios estaba enojado y cerró sus ojos, lo que hizo que la luz del día fuera removida. El símbolo también nos dice lo que nuestro Señor Jesucristo soportó. En Getsemaní una densa oscuridad cayó sobre el espíritu de nuestro Señor. Para poder más o menos saber el horario que pasó todo, vamos a mencionarlo, pero es un aproximado lo que voy a dar, porque hora exacta no se menciona, salvo algunas horas, y de ahí se tiene que poder sacar la conclusión. Los judíos empezaban su día, como ya los he mencionado, a las 6 de la tarde de nuestro horario. Ellos, tan igual como nosotros, dividían el día en 12 horas, por lo que su noche empezaba a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces, a las 6 de la mañana, para los judíos, empezaba su día. Empezó el jueves a las 7 de la noche. Ahora, viendo la vida de Jesús, vemos que más o menos empezó todo la pasión y la crucifixión de Jesucristo. Vamos a hacer el resumen por horas.
Empezó el jueves a las 7 de la noche con la cena y luego con el lavado de pies que terminó a las 9 más o menos. De 9 a 10 fue la agonía en el huerto de Getsemaní, de 10 a las 11 de la noche fue la segunda agonía en el huerto de Getsemaní, de 11 a las 12 de la noche fue la tercera agonía en el Getsemaní, la agonía cuando estaba Jesús orando y obviamente ocurriendo la expiación. Parece que Jesús fue aprehendido aproximadamente a la medianoche del día jueves y empezando el viernes para nosotros. Su primer juicio fue en la casa de Caifás aproximadamente a la 1 de la madrugada, 1 de la mañana. El segundo intento de incriminarlo fue alrededor de las 2 o a las 3 de la madrugada. Luego el juicio ante el Sanedrín se realizó en algún lugar entre las 3 y las 4 de la mañana. Este juicio resultó en un unánime veredicto de muerte, pero el veredicto debía ser afirmado durante las horas del día para ser legal. Por eso tuvo que ser reafirmado durante el día. Entre las 5 y las 6 estuvo con los soldados romanos, fueron a lo de Pilato alrededor de las 6 de la mañana, bien de madrugada. La audiencia ante Herodes estuvo alrededor de las 7 de la mañana, el viernes por la mañana ya estamos hablando. El segundo juicio ante Pilato comenzó como a las 8 de la mañana y parece que en este momento su esposa de Pilato se acaba de levantar, le dice que lo suelte a Jesús, en la segunda vez que conversa Jesús con Pilato, o Pilato con Jesús. Pilato también suelta a Barrabás y luego ordena que lo flagelen a Jesús. Lo que sí queda claro es que todo fue apresurado. Fue rápido, fue de madrugada, esa noche de tortura y aflicción Jesús no durmió y tuvo las peores pesadillas inimaginables. De acuerdo con Marcos capítulo 15 versículo 25, terminó antes de las 9 de la mañana. Por ello nos inclinamos por el horario de Marcos, que da a entender que Jesús estuvo 6 horas en la cruz, ya que los líderes judíos se estaban preparando para la cena pascual. Cerca del mediodía, mientras Jesús estaba en la cruz, una densa oscuridad cubrió el lugar hasta las 3 de la tarde, cuando él exclamó: «Consumado es». ¿Y qué pasó cuando murió Jesús? En Mateo 27, versículo 51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Fin del versículo. Cristo ahora ha sido sacrificado, la ley se ha cumplido, la dispensación mosaica ha muerto, la plenitud del Evangelio ha venido con toda su luz y poder. Y así, para dramatizar de una manera que todos los judíos reconocieran que el reino les ha sido arrebatado, que había venido, les habían arrebatado y dado a otros, la deidad, Dios, rasgó el velo del templo de arriba a abajo. El velo tenía 10 centímetros de espesor. Ni aun 2 caballos atados a cada extremo les era imposible rasgarlo. Así dicen los estudiosos. En Éxodo capítulo 26, versículo 31, detalla que fue confeccionado con lino torcido. Se dice que el velo tenía 60 pies de largo, 30 pies de ancho, del grosor de la palma de una mano, y haber hecho labrado en 72 cuadrados. El velo era lo que separaba pues el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Si normalmente se iba a romper o rasgar el velo, se tenía que hacer de abajo hacia arriba. Pero esto algo fue divino, porque no se rasgó así, se rasgó de arriba hacia abajo, algo imposible de poder hacerlo. Notablemente, el velo fue rasgado de arriba abajo y fue Dios quien lo rasgó. La costumbre en ese tiempo, cuando alguien cometía alguna infamia, blasfemia o pecado, era rasgar sus vestidos. Ahora el mismo templo rasga sus vestidos conmocionado con el sacrilegio de la muerte de su Señor. Hasta el templo rasgó sus vestidos como alguien afectado por tremendo crimen. El lugar santísimo ahora está abierto a todos, y todos, a través de la sangre expiatoria del Cordero, ahora pueden entrar en el más alto y santo de todos los lugares. Ese reino donde se encuentra la vida eterna.
Significaba el desgarramiento del judaísmo, la consumación de la dispensación mosaica y la inauguración del cristianismo bajo la administración apostólica. Luego de ello vemos que hasta la tierra tembló y las rocas se partieron. Fin del versículo 51. La misma naturaleza fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Los corazones de los hombres no respondieron a los agonizantes gritos del moribundo Redentor, pero las rocas respondieron. Las rocas fueron rasgadas. Con esto podemos ver que Jesús no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas fueron más suaves que los corazones de los hombres, por los cuales Él derramó su sangre. El libro de Mateo debería hacer un alto en este versículo porque si no habría confusión. Así que ponerle un punto aparte a los versículos que vienen, ponerlo en paréntesis porque no es la secuencia que está contando Mateo, sino que lo que viene ocurre después. ¿Ok? En este transcurso de la historia hacemos un alto porque vamos a ver una parte que debería ser importante. En el versículo 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fin del versículo. En este versículo me refiero que hay que hacerle un paréntesis porque no ocurre justo que estamos viendo en la historia de Jesús de su muerte, sino después. En este versículo se habla de que resucitaron. Muchos resucitaron, pero después de la resurrección de Jesús, no cuando murió Jesús. Es por eso que dice el versículo 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Ok? Por eso digo que hay que hacer un paréntesis y hay que ponerlo después. Pero Mateo lo escribe en este momento. Ahora, para ello y para entenderlo de qué se trata este versículo, mucho más tenemos que recurrir a Doctrina y Convenios porque si no va a estar difícil. El 4 de octubre de 1918, el presidente Joseph F. Smith, ¿quién es él? El presidente de la iglesia que fue en el año 1918, que era el hijo de Hyrum Smith, que es el hermano de José Smith. Era el presidente de la iglesia y en la conferencia general de la iglesia, el presidente Joseph F. Smith dijo que el día anterior había tenido una revelación concerniente a la visita del Salvador a los espíritus de los muertos, mientras su cuerpo se hallaba en la tumba. ¿Quieres saber más? Bueno, hay que leer Doctrina y Convenios 138. Porque cuando lo leas, lo vas a entender mucho más, estos versículos. Yo lo voy a resumir. Cualquier queja, Doctrina y Convenios 138. Yo lo voy a resumir, pero sería bueno que lo leas. Mientras los discípulos terrenales, ese es el resumen que voy a dar. Mientras los discípulos terrenales de Cristo lloraban su crucifixión, sus discípulos celestiales esperaban ansiosamente su visita al paraíso de los espíritus. Los discípulos celestiales esperaban que venga Cristo en el mundo de los espíritus. Cuando Jesús estuvo en la cruz, en el otro lado del velo, mientras tanto, comenzó otra gran reunión. Incluyó a Adán, Eva, con muchas de sus hijas fieles. También incluyó a Abel, Seth, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, Elías, Malaquías, Elías, los profetas nefitas. Todos estos y muchos más estaban reunidos en el paraíso de los espíritus. ¿Cuál fue la causa de una conferencia tan importante? Todos estaban esperando su gloriosa resurrección. Estaban llenos de gozo y alegría y se regocijaban juntos porque el día de su liberación estaba cerca. Estaban reunidos esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus para declarar su redención de las ataduras de la muerte. Mientras esta gran multitud esperaba y conversaba, regocijándose en la hora de su liberación,
de las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de Dios, declarando libertad a los cautivos que habían sido fieles. Porque los muertos habían considerado la larga ausencia de sus espíritus de sus cuerpos como una esclavitud, dice el versículo. A estos el Señor enseñó y les dio poder para salir, después de su resurrección de entre los muertos, para entrar en el reino de su Padre, para ser allí coronados con inmortalidad y vida eterna, dice el versículo 51 de Doctrina y Convenio 138. Fin del versículo. Así que, muchos resucitaron después de Jesús y predicaron el Evangelio. ¿Qué tan agradecidos estamos con Mateo por incluir este importante detalle? Marcos no menciona la resurrección de los santos. Lucas no dice nada. Juan está en silencio. Nefi es castigado por olvidar registrarlo. ¿Dónde dice eso? Tercera de Nefi, capítulo 23, del versículo 7 al 13. Ahora, la cuidadosa atención de Mateo a los detalles subraya la importancia de la resurrección, no solo del Maestro, sino de todos los santos. Gracias a las revelaciones modernas también podemos entender por qué otras congregaciones no pueden explicar estos versículos. Los siguientes versículos nos dice que muchas mujeres lo seguían de lejos. Como siempre, la sensibilidad de estas mujeres rompía esquemas, demostrando verdadero amor. ¿Dónde estaban los hombres?, la pregunta. No se menciona, pero sí que las mujeres lo seguían de lejos a Jesús crucificado. Como ya empezaba el día de reposo, vino José de Arimatea y pidió el cuerpo de Cristo y lo puso en una tumba vacía. Luego nos dice que los sacerdotes piden a Pilato que aseguren la tumba porque Jesús había dicho que resucitaría al tercer día, y en la tumba fue sellada con una piedra. Esa es la clase del día de hoy. Hermanos, hemos visto la pasión de Cristo, que es también la nuestra. Todos somos autores comprometidos, encontramos a nosotros mismos en los distintos personajes. ¿Cuál será el nuestro? ¿El que mejor nos revela a cada uno? Frente a la pasión de Jesús tenemos muchas preguntas. ¿La muerte de Jesús fue realmente un fracaso? ¿Fracaso de Dios o fracaso de los hombres? Frente a la pasión y la muerte de Jesús se pueden hacer infinidad de interrogantes. La podremos explicar racionalmente como un crimen político o religioso, pero su verdadero sentido solo será posible desde nuestra experiencia de fe. Hay cosas que solo se entienden con el corazón. La pasión y la muerte de Jesús solo podremos entenderla metiéndonos en el corazón de Dios y en el corazón de Jesús. Hay cosas que la inteligencia no entiende. La pasión de Jesús solo la puede entender el corazón. El amor, más que entenderlo con la cabeza, lo entiende el corazón. Esto es lo que muchos llaman la Semana Santa, pero la Semana Santa, que debería ser un momento de reflexión, ya ha cambiado muchísimo. En muchos países esperan la Semana Santa para salir de vacaciones porque son feriados esos días, y en otros países como Estados Unidos a las justas lo menciona. Entonces, ¿qué debe significar la Semana Santa para nosotros? Más que todo, la resurrección de Jesucristo. ¿Dios quiso la pasión y la muerte de Jesús en la cruz? ¿No parece extraño que Dios quiera la muerte de su Hijo? Dios no quiere la pasión, ni lo que sucedió en la pasión. Solo que Dios se sometió al juicio y a la decisión de los hombres. Cuando Dios cae en manos de los hombres, siempre le va mal. Uno se pregunta, ¿Dios no podía evitarla? Pues no podía evitarla. Jesús hubiera podido evitarla, pero renunciando a su misión, el anuncio del reino y a su propia identidad. Entonces, si hubiese podido evitar el sufrimiento de la pasión, pero hubiera fracasado en la misión que el Padre le había encomendado. El verdadero seguimiento es hasta el final, y la verdadera fidelidad es hasta el final. La entrega de su vida es el final. La verdadera fidelidad es el amor al hombre hasta la entrega de su vida. Dios nunca ama a medias.
Dios ama hasta el final. Ahora, acerca de la muerte de Jesús, los líderes religiosos son los que lo ponen entre la espada y la pared a Pilato, y no paran hasta que lo logran su condena. Política y religión suelen ser con frecuencia bastante rígidas. En el caso de Jesús, yo me atrevería a culpar de su condena a los jefes religiosos más que al poder político, al cual tampoco exculpo, porque si lo veían inocente deberían ser coherentes por muchas presiones que tuviesen para algo. Son líderes, pero Pilato no es ese liderismo y quiere complacer al pueblo. ¿Cuál fue la causa de la condenación a muerte y por tanto de su muerte? ¿La muerte de Jesús cuál fue la causa? La causa de su muerte es su propia vida. Son sus enseñanzas. Es su identidad como hijo de Dios. Por tanto, su pasión y muerte es fruto del rechazo de los hombres a aceptar el anuncio del reino, el anuncio del Evangelio, el anuncio del nuevo rostro de Dios. Es por ello que los relatos de la pasión insisten tanto en los insultos a Jesús pidiéndole demostrar que era hijo de Dios y que Dios estaba con él. En el juicio religioso en el que deciden condenarle cuando él se ratifica como hijo de Dios, afirma su identidad, aún sabiendo que le costaría la vida. Tanta apostasía había y tan mal estaban que el hecho de declararse hijo de Dios podía significar una condena a muerte, porque para ellos era como una blasfemia. Luego, si ellos aceptaban que realmente era el verdadero Hijo de Dios, lo lógico era que aceptasen el Evangelio del reino que él anunciaba, y eso iba contra sus intereses y estatus. Esto, por cierto, ocurre muy a menudo. Predicarle el Evangelio a algún líder de otra congregación religiosa es complicado, porque tiene que aceptar que todo el tiempo estaba equivocado y perdería su liderazgo. Obviamente que es difícil y mejor no aceptan, a pesar que saben que están en el error. Esto que comento es lo que les pasaba a los líderes judíos. ¿Qué problema les generaba a los líderes judíos aceptar a Jesús? Aceptarle como Hijo de Dios significaba aceptar la novedad de Dios y la caducidad de la ley. Aceptar el Evangelio era perder todos sus privilegios y todo su estatus religioso y social. Por ejemplo, un líder de otra congregación que vive su vida de la religión, ¿aceptaría cambiar, dejando todo y empezando de nuevo? ¿Te imaginas qué le diría a su familia? Mejor no lo aceptan y mejor siguen en lo mismo. Esto me hace acordar a un amigo que estaba estudiando para ser sacerdote. Me dijo que le costó muchísimo decirle a su familia que iba a ser sacerdote, y después de unos años conoció a los misioneros de nuestra iglesia. El Evangelio le impactó, que tuvo que aceptarlo. Pero ahora otra vez decirle a su familia que ya no sería sacerdote, sino ahora sería mormón. Qué difícil situación, ¿verdad? Pero lo hizo. Tuvo el valor de hacerlo. Y ahora es miembro de la iglesia con su familia. Y es abuelo o bisabuelo, creo. Esas decisiones no son fáciles, pero muchos no lo hacen por el confort. Por otra parte, la mejor manera de cuidar su confort los líderes judíos era poder negar el Evangelio. Era declarar que era un simple impostor Jesús y que realmente no hablaba en nombre de Dios. Vemos a Jesús colgado en la cruz y le dicen: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. ¿Qué le costaba a Jesús bajar de la cruz si luego iban a creer en él? Pero ahí es donde estuvo el verdadero dolor y angustia y hasta diríamos la verdadera tentación de Jesús, demostrar el poder de Dios bajando de la cruz. Jesús no vino a demostrar el poder de Dios, sino el amor de Dios, aún a costa de su vida. En la cruz no triunfó el poder de los hombres, sino el amor de Dios. La cruz es la negación de todo poder y la afirmación de todo el amor. El poder romano no ganó, el poder judío no ganó. Lo único que puede vencer al poder es el amor. Quizás nos hagamos la pregunta: ¿cómo logra Jesús vencer el poder si muere negado por todos y muere como un fracasado? Humanamente diríamos que vence el que triunfa sobre el otro. Pero quien muere perdonando y amando a los mismos que le dan muerte, sinceramente no está siendo más grande que el que asesina.
¿No está demostrando un corazón más grande? Pues Jesús muere amando, le da esperanza al ladrón que está a su lado y perdona a los que le están dando muerte, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El poder no se vence con el poder. El criterio del mundo es tener poder para vencer a los demás, armarnos mejor para poder dominar al otro. Cuando el poder lucha contra el poder, lo único que tenemos es lo que estamos viendo por todas partes: la guerra. El Evangelio de Jesús quiere ser otra cosa. Quiere un mundo y una humanidad y una sociedad de hermanos, de servidores los unos de los otros. Quiere una comunidad y una humanidad en la fraternidad y el amor. De hecho, ante la gente y ante los jefes, Jesús murió como un fracasado. Y no solo como un fracasado en su ideal del reino, sino en su fracaso como hijo de Dios. Dios no lo bajó de la cruz. Luego Dios no estaba con él. Esta era la conclusión de la gente. Sin embargo, es en ese fracaso donde Dios vence a la muerte y vence a todos los poderes humanos. Lo más maravilloso es que Dios no utiliza su poder ni siquiera para evitarle a su Hijo, Jesús, la muerte. Ni el Hijo renuncia a su identidad para salvarse. Allí está la verdadera fuerza del sacrificio. Jesús anuncia un Dios no omnipotente, sino un Dios de amor. Anuncia un reino de amor, amor de Dios a los hombres y amor de los hombres entre sí. Luego, algo fundamental marca el camino de todo aquel que quiera seguirle de verdad, es decir, quiere aceptar el Evangelio. Cuando nos lamentamos de que Dios no nos ha hecho el milagro que le pedimos, nos olvidamos que Dios no se revela haciendo milagros, sino no haciéndolos. Al menos a su Hijo no le hizo el milagro de bajarlo de la cruz. Esto tenemos que entenderlo. Jesús no muere como el campeón del sufrimiento, muere como el testimonio supremo del amor a Dios y a los hombres. Por eso quien se quede en el dolor, en la sangre derramada, no está viendo sino la cáscara, la superficie, pero no la hondura y la profundidad de su muerte. La cruz no es símbolo del sufrimiento, sino en Getsemaní. De tanto amó Dios al mundo. Esto es lo que tenemos que aprender en esta semana. Amar hasta dar nuestra vida. Ser los sireneos, Simón de Cirene, ¿verdad? Los sireneos, el que le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Que cargamos con la cruz de los demás. Ser más humanos, sentir por los demás. Ser como este buen hombre, Simón de Cirene. Ser, en otras palabras, los sireneos. Ayudar a Jesús. Hermanos, amigos, que tengamos una maravillosa semana. ¿Será grande para nosotros? ¿Lograremos descubrir el nuevo rostro de Dios como un Dios amor? Que vivamos hondamente estos días, que cada semana cobre vida en nosotros y que sepamos que Jesús murió por nosotros porque nos amó. Muchas gracias. Les encuentro la próxima semana.